Ok, pues ya está aquí, entonces, creo que hasta aquí habíamos llegado, sí. O sea, ya estábamos en las ecuaciones de Maxwell, escritas acá en forma diferencial, nada más para que se acuerden, esta es el campo eléctrico, B es el campo magnético, son campos vectoriales, y aquí tenemos la divergencia y rotacional de cada uno, entonces, eso digamos que determinan por completo hasta la derivada de una función escalar, que ahorita no importa mucho, el comportamiento de los campos, ¿no? Esto de acá es la densidad de carga eléctrica, o sea, carga entre volumen, estática, o sea, esto puede ser cargas que estén ahí aisladas o configuraciones de carga, como alambres o láminas cargadas. Entonces, las dos primeras ecuaciones tienen que ver más con la parte de electrostática. Entonces, esto nos dice que las fuentes de campo eléctrico estático son pues justo las cargas estáticas, ¿no? Las configuraciones de carga. No hay tal cosa para el campo magnético. Y estas dos tienen que ver ya con las cuestiones dinámicas, o sea, campos que están cambiando en el tiempo. Entonces, además de las configuraciones estáticas de carga, un campo magnético que cambie en el tiempo, pues produce un campo eléctrico. Es otra forma de producir un campo eléctrico, es lo que nos dice esta ecuación, que es la ley de inducción de Faraday. Y la última nos dice lo que produce un campo magnético. No hay cargas magnéticas, acuérdense, por eso acá la divergencia del campo magnético es cero. Entonces, lo que puede producir un campo magnético son corrientes. Esta J, de hecho acá está, es la densidad de corriente, el vector de densidad de corriente, o sea, corriente entre área. Corriente eléctrica, obviamente. Entonces, una corriente eléctrica va a producir un campo magnético, y otra forma de producir un campo magnético es un campo eléctrico que esté cambiando en el tiempo. Eso también produce un campo magnético. Y entonces estas son las cuatro ecuaciones del electromagnetismo. Y tal vez aquí podríamos añadir también la fuerza, si se acuerdan. Habíamos llamado fuerza de Lorentz. En términos de la fuerza, teníamos la parte eléctrica, con la carga, que aquí la voy a factorizar. La primera parte es la fuerza eléctrica y esta segunda parte es la fuerza magnética. Donde esta V sería, o más bien es la velocidad de esta carga, que aquí está entonces en movimiento. Una carga en movimiento dentro de un campo magnético, entonces va a sentir una fuerza que es perpendicular tanto a la velocidad que lleva como al campo magnético por este producto cruz. Entonces esta parte de acá junto con la carga es la parte de la fuerza magnética, y esta parte de acá simplemente la fuerza eléctrica. También lo podemos ver como la fuerza electrostática o la fuerza de Coulomb. Entonces, combinando esas dos tenemos los dos tipos de fuerza, más las descripciones de los campos. Entonces aquí sí ya está eh, todo el electromagnetismo. Bueno, entonces lo que vamos a ver esta última clase es simplemente ver cómo llevamos estas ecuaciones, cómo las escribimos en términos de los potenciales. ¿Se acuerdan cuando vimos conservación de la energía? Las fuerzas que son conservativas las podemos escribir en términos de potenciales, de energías potenciales, con las derivadas. Entonces aquí podemos utilizar la descripción de fuerza, pero nos vamos a ir mejor a la descripción de campo, por lo que vimos la clase pasada, para quitarnos el concepto de fuerza a distancia que actúa instantáneamente. Entonces pasamos a la descripción de los campos, pero vamos a seguir teniendo
relación entre fuerza y potenciales, solo que ahora lo vamos a, en vez de relacionar la fuerza con una energía potencial, vamos a relacionar los campos con lo que llamamos los potenciales electromagnéticos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, entonces, algo que podemos hacer antes de pasar a esa descripción de los potenciales es ver aquí de la ecuación 1 y la 4, si las combinamos, o sea, por ejemplo, vamos a sacar la divergencia de la ecuación 4, ¿ok? Para ver qué pasa nada más. Y lo escribimos así entonces. O sea, simplemente le aplico la divergencia a toda la ecuación. En este último término, pues los intercambio, la derivada en el tiempo con la derivada espacial, que es la divergencia. Esos conmutan. Y lo puedo escribir así, ¿no? Del lado izquierdo, pues tengo la divergencia de rotacional, entonces esto pues es cero, ¿no? Todo eso se va a cero, y aquí entonces utilizamos la primera de las ecuaciones de Maxwell. La divergencia del campo eléctrico, sabemos que es la densidad de carga eléctrica, ¿no? Carga entre volumen. Entonces lo que tengo es que la parcial en el tiempo de la densidad de carga, ya sustituyendo la divergencia del campo eléctrico, más la divergencia de la densidad de corriente, es cero, ¿no? Y esto se conoce como ecuación de continuidad. Es directamente aquí de las ecuaciones de Maxwell, de hecho nada más utilizamos la 1 y la 4. Deducimos esta ecuación, que básicamente lo que nos está diciendo es que la carga eléctrica se conserva, ya sean en forma de cargas estáticas o cargas que se están moviendo y forman una corriente. Entonces, si consideramos el cambio de las dos, esto es cero, ¿no? Entonces, por eso le llamamos ecuación de continuidad. Es una primera consecuencia de las ecuaciones de Maxwell. Bueno, ahora lo demás, pues eso sí hay que hacer ahí varias manipulaciones. Entonces voy a estar regresando a estas 4, o si no, ahorita las vuelvo a escribir acá, porque las vamos a estar usando. Lo primero que podemos hacer, la más fácil para empezar, creo que es esta, la que nos dice que no hay monopolos magnéticos. Pues aquí tenemos simplemente la divergencia de este campo vectorial es cero, ¿no? Entonces, este campo vectorial pues, lo vamos a escribir como el rotacional de un vector o de otro campo vectorial, a final de cuentas. Y eso simplemente porque la divergencia se anula, ¿no? Entonces, de esa ecuación 2, vamos a poner vamos a escribir el campo magnético como el rotacional de otro vector o de otro campo vectorial, que le vamos a llamar A. Y este vector A, este campo vectorial, porque en realidad es un vector que depende de la posición también. A cada punto del espacio le podemos asignar este vector, igual que al campo magnético. Entonces esto sería algo análogo a lo que teníamos de la relación entre fuerza y energía
potencial para una fuerza conservativa, ¿se acuerdan? Que en general lo teníamos como fuerza, si es que era conservativa, lo podemos escribir como menos el gradiente de la energía potencial. Digamos que es algo análogo, no es exactamente esto, pero es algo análogo. O sea, tenemos aquí en vez de la fuerza, tenemos el campo, y aquí tenemos la derivada en términos de otro campo vectorial. Entonces, a este de hecho lo vamos a llamar el potencial vectorial. Que va asociado al campo magnético. Entonces también podemos poner potencial vectorial magnético, aunque esto es un poco redundante porque vamos a ver que el campo eléctrico lleva asociado un potencial que es una función escalar. Pero bueno, vamos a ponerlo así para que se acuerden. Entonces, este campo vectorial A lo podemos ver como un potencial en el sentido de que si lo derivamos, aquí aplicando el rotacional, obtenemos el campo magnético. ¿Ok? Entonces, en ese sentido es que le llamamos potencial, y le llamamos potencial porque no es exactamente energía potencial, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de fuerza, sino de campo. Entonces, vamos a llamarle nada más potencial. Bueno, entonces ya tenemos aquí uno de los potenciales. Y este mismo campo, bueno, ya que lo describimos así, el campo magnético lo podemos sustituir en la ecuación de la ley de inducción de Faraday. Aquí en esta, aquí aparece el campo magnético, aquí simplemente lo cambiamos por el rotacional de A. Y nos quedaría así, ¿no? Entonces, esta misma relación la sustituimos ahí en la ecuación 3 de las de Maxwell. Y nos viene sustituyendo en 3. Y entonces tendríamos que el rotacional del campo eléctrico es menos la parcial en el tiempo de B, pero B es el rotacional de A. Entonces esto lo ponemos como menos, y también aquí conmutando rotacional con la derivada en el tiempo, porque unas son derivadas con respecto al espacio y la otra con respecto al tiempo. Entonces estas las podemos conmutar, pues lo escribimos así, ¿no? Y ahí está. Entonces tal vez conviene ir poniendo números a estas ecuaciones también. Bueno, tenemos esas 4, las ecuaciones de Maxwell, la fuerza de Lorentz, vamos a ponerle 5. Acá la ecuación de continuidad le ponemos 6. Más para tener ahí para llevar un registro de las ecuaciones, ¿no? A esta le ponemos 7. Y entonces esta pues vamos a ponerle 8. Bueno. Ok, entonces hasta ahí estamos. Bueno, de esta misma, bueno, a lo mejor vamos a dejarlo así. Es que antes de ponerle 8, vamos a la podemos arreglar pasando todo de un solo lado. Por ejemplo, entonces, si pasamos este término del otro lado y factorizamos el rotacional,
Entonces lo podemos escribir así, ¿no? Exacto, es la misma ecuación. Nada más la voy a reescribir de esta forma, como E, el campo eléctrico, más la derivada en el tiempo del potencial vectorial. Esto es cero, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es la misma ecuación. ¿Y de qué sirve ponerlo así? Pues nada más para ver entonces que aquí entonces tenemos un rotacional que da cero, ¿no? El rotacional de todo esto es cero, entonces esto que está entre paréntesis lo podemos escribir como el gradiente de una función escalar, ¿no? Que sabemos que el rotacional del gradiente pues, es cero, entonces todo esto lo podemos escribir como el gradiente de una función escalar. Y lo voy a poner aquí mismo. Esto simplemente como el rotacional se anula. Entonces, esto lo pongo como el gradiente de una función escalar. Voy a poner un menos. Donde aquí phi es una función escalar. Y a este le llamamos el potencial eléctrico. Y el menos, este menos de aquí sí viene justo de esta definición que teníamos acá. Si se acuerdan, si dividimos la fuerza entre carga, eso es a lo que así definimos el campo eléctrico. Entonces, si esta ecuación de los dos lados la dividimos entre la carga, de este lado, la energía potencial eléctrica entre la carga es lo que llamamos el potencial eléctrico, que es una función escalar, y sabemos que va con un menos. O sea, esto dividido entre la carga es algo parecido a esto de aquí, justamente, ¿no? Con el campo eléctrico. Sin esta parte ahorita del campo magnético, nada más. Si no hay campos magnéticos, entonces tendríamos justo esta relación. El campo eléctrico es menos el gradiente de una función escalar, que se obtiene también de esta forma, directamente dividiendo entre la carga. Entonces, esta phi es el potencial eléctrico, y entonces acá tenemos el campo eléctrico en términos del potencial eléctrico y del potencial magnético, del potencial vectorial. ¿Ok? Bueno, entonces simplemente vamos a escribir el campo eléctrico como menos la parcial de A con respecto del tiempo, menos el gradiente de phi. Acuérdense entonces, este es el potencial vectorial asociado al campo magnético y este es el potencial escalar asociado con la parte de electrostática. Entonces aquí lo que estamos haciendo es describiendo el campo eléctrico en términos de potenciales, o sea, como las derivadas de estos potenciales. ¿Okay? Bueno, y quiero hacer algo parecido para el campo magnético. Bueno, antes de eso, entonces todo esto a final de cuentas viene de acá, entonces mejor esto vamos a llamarle, le quitamos el 8 aquí, vamos a poner aquí a la última forma que tenemos. A esta le ponemos la ecuación 8. Sí, al 8, sí, ¿verdad? Creo que sí. Bueno. Ok. Entonces, si esta, como tenemos aquí el campo eléctrico, vamos a sustituirla en la ecuación, en la primera ecuación de Maxwell, que es la divergencia del campo eléctrico, es igual a la densidad de carga, ¿no? Esta que está acá.
O sea, simplemente vamos a aplicarle la divergencia a esa ecuación y eso lo igualamos a la densidad de carga eléctrica. Entonces vamos a ponerlo así. Si esto lo sustituimos en la ecuación 1, entonces le sacamos la divergencia a toda la ecuación, ¿no? De una vez lo conmutamos con esta derivada en el tiempo. Y acá nos quedaría la divergencia del gradiente, pues es el laplaciano. Esto es nada más de sacar la divergencia, y ahora sí, utilizando la primera ecuación, sabemos que la divergencia del campo eléctrico es la densidad de carga. Entonces lo podemos escribir así. Y pues, nos quedamos nada más con la primera parte. Digo, acá con la segunda parte. O sea, ya utilizamos esta para igualarlo a la densidad de carga. Pero lo que quiero es dejarla aquí en términos de los potenciales. Entonces, lo que tendría es que la parcial en el tiempo de la divergencia de A más el laplaciano de phi es igual a menos la densidad de carga. ¿Okay? Esa es la otra ecuación a la que quería llegar. Entonces, vamos a ponerle 9. Y me falta otra. Entonces, no hemos usado la última de las ecuaciones de Maxwell. Vamos a usar esa. Pues hasta ahorita ya usamos estas tres, ¿no? Nos falta usar esta. Entonces vamos a usar esta. Y vamos a sustituir aquí B en términos del potencial vectorial. O sea, en vez de B del campo magnético, vamos a poner que este es el rotacional del potencial vectorial. Es decir, esta ecuación que teníamos aquí, ¿no? Entonces vamos a sustituir la 7 en esta ecuación 4. A ver qué pasa. Si sustituimos 7 en 4. Entonces, originalmente teníamos el rotacional de B, pero B lo escribimos como el rotacional, el potencial vectorial A. Y aquí pues simplemente hay que utilizar una de estas identidades de los operadores vectoriales. El rotacional del rotacional lo podemos escribir como el gradiente de la divergencia menos el laplaciano de A. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es simplemente de utilizar una identidad para el rotacional del rotacional, ¿no? Y luego, pues es todo lo que teníamos en la derecha, eso se queda igual, porque lo único que hicimos es sustituir aquí el campo magnético por el rotacional de A. Entonces, lo que teníamos de la ecuación de Maxwell, esto es igual a J más la parcial en el tiempo de E. Y ahí está, ¿ok? Bueno, y todo esto entonces es también para dejar, quiero dejar esto escrito en términos de los potenciales y de J. O sea, fíjense, aquí tenemos una ecuación donde aparecen los potenciales y la densidad de carga, ¿no? Y quiero llegar a otra ecuación donde aparezcan nada más los potenciales y ahora la densidad de corriente.
Entonces, con esta parte de la derecha casi está, ¿no? Nada más ahora hay que quitarnos aquí el campo eléctrico. Bueno. Y el campo eléctrico, pues simplemente lo podemos sustituir de esta parte que ya lo tenemos acá en términos de los potenciales. ¿Ok? Entonces, primero vamos a tener, voy a escribir nada más esta parte de acá. O sea, ya de aquí nos quedamos con esta parte. Tenemos el gradiente de la divergencia menos el laplaciano del potencial vectorial es igual a la densidad de corriente más la parcial en el tiempo del campo eléctrico. Y aquí sí, entonces, nos regresamos, bueno, tomamos el campo eléctrico y lo sustituimos aquí. Y ya nos queda todo en términos de los potenciales nada más, ¿ok? Y bueno, voy a tener que moverle aquí. Pero entonces nada más vean lo que pasa acá. O sea, la ecuación 8 la tenemos que derivar con respecto al tiempo. Pues aquí nos queda la segunda derivada con respecto al tiempo. Y acá igual lo podemos conmutar la derivada con respecto al tiempo y el gradiente, ¿no? Entonces nos quedaría así. El lado izquierdo, pues lo dejo ahorita tal cual. Aquí tenemos J y acá tenemos la parcial del campo eléctrico con respecto del tiempo. Entonces aquí es donde ponemos menos la segunda parcial con respecto del tiempo del potencial vectorial. Y el otro término es este de aquí. Y nada más conmutamos aquí las derivadas. Entonces ponemos menos el gradiente de la derivada en el tiempo del potencial escalar. ¿Ok? El gradiente de la parcial en el tiempo de phi. Y ahí está, ¿no? Y no hay que acomodarlo todo esto. Quiero dejar J solita de un solo lado. Entonces acá tengo el laplaciano. Y vamos a cambiarle los signos para que nos quede así. Entonces el laplaciano del campo, ¿qué estoy haciendo? Del campo del potencial vectorial, lo pongo positivo. Y esta parte entonces es negativa. Menos el gradiente de la divergencia de A del lado derecho. Entonces este es menos J y esto les cambio el signo. Bueno, ¿y todo eso para qué? Nada más para poner poder factorizar acá con este. O sea, aquí con este. Y entonces lo ponemos así. Bueno, la derivada en el tiempo la paso del lado izquierdo. Pues queda con menos. El laplaciano, ahí se queda como está. Y aquí es donde pongo menos el gradiente de la divergencia de A junto con este término. Entonces cuando pasa del otro lado queda con menos. Y ya factoricé acá el menos y el gradiente. Entonces nada más pongo más
la derivada en el tiempo de phi, y todo eso es igual a menos j. ¿Ok? Y ahora sí, ahí está. Entonces, a esto vamos a ponerle la ecuación 10. Entonces teníamos esta, la 9 y la 10. Fíjense, aquí tenemos una ecuación para los potenciales, tanto el vectorial como el escalar, asociados con la densidad de carga, ¿no? Y acá tenemos en la 10 una ecuación donde nada más aparecen también los potenciales, tanto el vectorial y el escalar. Aquí me puedo poner un vector, pero ahora asociado con la densidad de corriente. Estas dos ecuaciones las obtuvimos de las 4 ecuaciones de Maxwell, entonces estas son equivalentes completamente a las ecuaciones de Maxwell. Lo que hicimos es reducir las ecuaciones del electromagnetismo en vez de los campos. Ahora tenemos ecuaciones para los potenciales. ¿Okay? Entonces, de las 4 ecuaciones vectoriales ahora tenemos 2. Entonces, vamos a ponerle así estas 9 y 10. Y las podemos ver nuevamente como las ecuaciones de Maxwell para los potenciales, ¿ok? O en términos de los potenciales. Bueno, entonces parece que no hemos ganado mucho. Teníamos 4 ecuaciones vectoriales, ahora tenemos 2, pero también están en términos de los potenciales. Uno de ellos es un potencial vectorial, pero el mayor problema es que están acopladas. O sea, aquí aparece tanto el potencial vectorial como el potencial escalar. Y lo mismo acá en esta aparece tanto el potencial vectorial como el potencial escalar. Lo que sería más fácil de resolver es que las tuviéramos desacopladas. Una ecuación nada más para el potencial vectorial y otra ecuación para el potencial escalar. Y bueno, nada más de ver esta de aquí. De esta de aquí no se ve muy claramente cómo se podría desacoplar, pero de la 10 sí, ¿no? Porque, si se fijan, si todo el término que está aquí en el gradiente, todo esto que está entre paréntesis, si todo esto fuera cero, entonces nos quedaría una ecuación para el potencial vectorial igualado acá a la densidad de corriente. Ya no aparecería el potencial escalar. Entonces, si podemos hacer que todo esto sea cero, desacoplamos esta ecuación y luego ya vemos que le pasa a la otra, ¿no? Entonces necesitamos esta condición y eso lo podemos hacer utilizando esto de que eh, el electromagnetismo tiene algo que se conoce como invariancia de norma. ¿Okay? Vamos a ponerlo así. Invariancia. No sé si es invariancia o invarianza. Bueno, voy a dejarlo así. De norma. Esto de norma, bueno, en español se acostumbra a decirle así. Esto viene de la palabra en inglés que es gauge. Entonces tal vez una traducción más precisa sería calibre. Entonces esto se le puede llamar invarianza de norma o calibre. Y esto quiere decir simplemente, creo que sería más adecuado
decirle calibre, aunque por costumbre, razones históricas, pues todo el mundo le dice invariancia de norma. Lo que nos dice es que podemos recalibrar los campos, o sea, podemos escoger los potenciales y recalibrarlos de manera que los campos no cambien. Y básicamente es lo que ya sabíamos desde que vimos que la fuerza la podíamos escribir como el gradiente de una energía potencial. ¿Se acuerdan que les decía que siempre podemos escoger el cero de la energía potencial, ¿no? Eso es arbitrario porque lo que tiene sentido físico son las diferencias de energía potencial. Entonces, algo parecido pasa aquí. Podemos redefinir el potencial vectorial y el potencial escalar de manera que los campos no cambien. Y a eso se le llama esto de invariancia de norma o de calibre. ¿Okay? ¿Y cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, si el potencial vectorial lo transformamos añadiéndole el gradiente de una función escalar, entonces vamos a escribirlo, vamos a irlo escribiendo así para que se quede claro. O sea, al potencial vectorial lo mandamos a otro, a prima, que sea igual a más, le añadimos el gradiente de una función escalar, vamos a ponerle lambda. ¿Ok? Ahorita por el momento esta es una función escalar cualquiera. Y ahorita vamos a ver qué condiciones tendría que cumplir esta función escalar, ¿no? Aparte de ser función escalar. Por el momento basta con que sea una función escalar. ¿Y por qué? Porque pues, simplemente si hacemos esta transformación, o sea, a final de cuentas esta es una transformación, este vector lo estamos transformando, o sea, el vector A lo transformamos añadiéndole este gradiente a una función escalar y nos da un nuevo vector A', ¿no? Si calculamos el campo magnético de acuerdo con pues le ponemos B' igual al rotacional de A', y sustituimos lo que es la transformación. Entonces acá nos queda el rotacional de A más el rotacional del gradiente de la función escalar, que eso es 0, ¿no? Entonces acá tenemos otra vez el gradiente, digo, el rotacional del gradiente de una función escalar, que esto es 0. Nos queda esta parte que es justo B. Entonces esto nos devuelve otra vez el campo magnético. Y B' es igual a B. Es decir, tenemos esta libertad de añadirle el gradiente de una función escalar a nuestro potencial vectorial y no cambia para nada el campo magnético. Entonces lo que estamos haciendo es como recalibrando los potenciales, de ahí viene la palabra en inglés de gauge, y en español decimos que esto es invariante de norma, porque con esta recalibración entonces no afectamos el campo magnético. Entonces vamos a ocupar esta libertad que tenemos para ver si podemos hacer que esta parte sea 0. Bueno, entonces ya está eso para el campo magnético, ¿no? Ahora si lo sustituimos, esta transformación, si la sustituimos en la ecuación donde teníamos el campo eléctrico, que ya no me acuerdo cuál era, vamos a regresarnos acá. Y aquí en esta, ¿no? Sí. No, entonces esta, la 8. Aquí donde tenemos esta A, vamos a sustituir el campo, el potencial vectorial por el A', a ver qué le pasa aquí al campo eléctrico, ¿no? Entonces vamos a sustituir esa transformación aquí en 8. Entonces me tengo que estar regresando acá porque no alcance aquí mi
pizarroncito. Bueno, sustituyendo entonces la transformación esta, que hasta no le puse número, pero bueno. En la ecuación 8, pues, ¿qué nos queda? Pues teníamos que el campo eléctrico es menos la parcial de A' con respecto del tiempo, menos el gradiente de phi, y luego sustituimos lo que es A'. Pues acá esto sería igual a menos la parcial de A con respecto del tiempo, menos el gradiente. Ay, aquí esto está mal. Esta es lambda, no es A. Esta es mi función escalar, ¿no? Menos el gradiente de la parcial en el tiempo de lambda y lo que ya estaba, ¿no? Menos el gradiente del potencial escalar. Ok, o sea, esto es como si fuera mi campo prima, ¿no? Mi campo transformado. O sea, tomo el campo eléctrico en la ecuación que ya teníamos y le aplicamos la transformación al potencial vectorial. Entonces, esta parte de aquí es lo que ya teníamos para el campo eléctrico, escrito en términos de A' nada más, ¿no? Entonces, ahora sustituimos lo que es A', que es lo que está aquí. Son estos dos términos, y el tercer término es el que ya tenía acá. ¿Ok? Si quiero que no cambie mi campo eléctrico, acá ya vi que el campo magnético no cambia con esta transformación. Entonces, ahora quiero imponer que tampoco cambie el campo eléctrico. ¿Qué tendría que pasar? Si quiero que esto sea igual a lo que tenía, que es nada más esta parte y esta parte, ¿no? ¿Sí? O sea, necesito un término que cancele a este, ¿no? Y para eso entonces puedo usar la libertad que tengo en phi. Entonces el potencial escalar también lo voy a transformar añadiéndole algo que me cancele este término. Entonces, como aquí este término está con menos, y este aquí también lleva menos, entonces tengo que a phi sumarle la derivada en el tiempo de esta misma función escalar, ¿no? No, restarle esta derivada en el tiempo de la función escalar para que con este menos quede más, el gradiente ya está aquí, entonces me quedaría este mismo término con el signo opuesto, se cancela, me queda nada más este término y este término, que es otra vez el campo eléctrico, ya sin la prima, ¿no? Bueno, entonces vamos a escribir eso. Si transformamos el potencial escalar de manera que tenga ahora phi prima, se vaya a phi, menos, les había dicho, la derivada en el tiempo de esta función escalar. ¿Ok? Entonces ahora sí, eso sería sustituirlo acá, ¿no? O sea, voy a abusar acá de la notación. Y aquí de una vez lo voy a poner prima. Entonces toda esta parte sería el campo eléctrico para los potenciales primados. Ya sustituí el potencial vectorial, que son estas dos partes. Y falta sustituir aquí el potencial escalar con esta transformación. Y entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, lo voy a poner como lo tenía. Pues esta sería la relación para el campo
eléctrico en términos de las primas, de los potenciales transformados. Ya tenía aquí la parte para el potencial vectorial, escribiendo directamente la transformación. Y ahora utilizo la libertad que tengo aquí también de cambiar el potencial escalar, ¿no? Entonces, esta phi prima la sustituimos por esto y nos va a quedar menos el gradiente de phi y luego menos el gradiente, con este menos nos queda más y simplemente bueno, ya lo ponemos así, ¿no? Más el gradiente de la parcial en el tiempo de lambda. Y eso es justo lo que quería, porque entonces cancelamos este término con este término. Y nos queda nada más menos el cambio en el tiempo del potencial vectorial, menos el gradiente de phi. Y esto es otra vez E sin la prima. ¿Ok? Entonces todo este relajo es nada más para que garantizar que con este cambio, bueno, de hecho con estos dos cambios, si transformamos el potencial vectorial de esta forma, transformamos el potencial escalar de esta forma, garantizamos que no cambia el campo magnético, como ya vimos aquí, y tampoco cambia el campo eléctrico, ¿no? Quedan invariantes, de ahí el nombre de la invariancia, y esto de norma, pues es lo que les decía eh, de esta característica de que podemos recalibrar los potenciales. ¿Ok? Bueno, y entonces ya está. Bueno, ya casi está. Entonces podemos utilizar esta libertad de norma, la podemos utilizar para fijar la norma. Entonces vamos a escribirlo así. Voy a escribirlo así. Entonces, la libertad de norma, de calibre, vamos a ponerlo así, implica que siempre se puede escoger los potenciales, tanto el escalar como el vectorial, de forma que se cumpla la ecuación que quería, que fuera cero, que era justo la parte entre paréntesis que estaba acá en la ecuación 10, ¿no? Si usábamos utilizar esa libertad de norma para escoger A y phi de manera que esto nos dé cero. Entonces, de forma que se cumpla que la parcial en el tiempo de phi más la divergencia de A sea cero. Entonces, imponer esta condición se le conoce como fijar la norma, y a esta condición en particular se le conoce como norma de Lorentz. O sea, al hacer esto estamos fijando la norma, pues ya no podemos cambiar otra vez, ¿no? O sea, ya estamos escogiendo los potenciales para que cumplan con esta ecuación. Entonces, por eso decimos que estamos fijando la norma. Y esta condición en particular se conoce como norma de Lorentz. Hay varias que se pueden utilizar según convenga, ¿no? Esta nos sirve ahorita para lo que quería, que era desacoplar las ecuaciones de los potenciales. Bueno.
¿Qué tendría que pasar en términos de la función escalar para que pase esto? O sea, simplemente vamos a ver eso rápido. Y ahorita nos regresamos a las ecuaciones de Maxwell en términos de los potenciales. O sea, si esto lo escribo en términos de phi prima, esta misma norma de Lorentz, en términos de phi prima y a prima, y ponemos lo que era la transformación de cada una, phi prima es esto, entonces acá lo estamos derivando con respecto al tiempo, pues acá nos queda simplemente la segunda derivada en el tiempo de lambda, entonces nos quedaría la parcial de phi menos la segunda derivada en el tiempo de esta función escalar lambda, más la divergencia de A', aquí pues ponganle A', y A', quedamos que entonces era A, entonces nos queda la divergencia de A, más el gradiente de lambda, ¿no? Entonces a este le estamos sacando la divergencia, nos queda el laplaciano de lambda. Más el laplaciano de lambda. Si yo quiero que esto me dé otra vez la misma, o sea, quiero que nada más me quede este término y este término, o sea, esto va a ser igual a la parcial de phi con respecto de t, y que sea cero también. Más no, este no es el laplaciano, aquí quiero más la divergencia de A, que esto sea igual a cero, o sea, estoy imponiendo esta condición y quiero que se cumpla siempre, incluso haciendo estas transformaciones, ¿no? Entonces, quiero que esta condición en términos de los potenciales transformados sea igual a la misma condición con los potenciales sin transformar y sea cero. Eso tiene que pasar si solo si este término más este término es cero, ¿no? Este término más el laplaciano es cero, y algunos de ustedes tal vez reconozcan esto, es a final de cuentas la ecuación de onda, la ecuación diferencial de onda, solo que aquí no está la velocidad. No les he dicho esto de las unidades, pero ahorita se los digo al final. Aquí debería de aparecer 1 entre la velocidad al cuadrado, ¿no? Que en este caso sería 1 entre c al cuadrado, porque estamos hablando del electromagnetismo, y aquí tendría que aparecer la velocidad de la luz. ¿Okay? De estas ecuaciones también podemos deducir que los campos eléctricos y magnéticos se comportan como una onda, que es lo que llamamos las ondas electromagnéticas, que son las que componen todo el espectro electromagnético que conocemos, ¿no? Desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, y pasando por rayos X, las ondas de radio, todo, ¿no? Todo eso es luz, y todo eso se describe por medio de estas ecuaciones. Entonces, la única condición que le tenemos que pedir aquí a esta función escalar es que cumpla con la ecuación de onda, ¿no? Entonces, cualquier función escalar que cumpla con la ecuación de onda garantiza que podemos escogerla de esta forma y que entonces podemos desacoplar las ecuaciones de Maxwell. ¿Okay? Entonces, esto es la ecuación de onda para lambda de la infinidad de funciones escalares que cumplen la ecuación de onda, pues escogemos una y con eso ya garantizamos que podemos siempre fijar la norma de esta manera, ¿no? Escoger la norma de Lorentz.
Y listo, entonces nos regresamos a lo que teníamos acá. Y para empezar, entonces, en la norma de Lorentz, pues todo esto es cero, ¿no? Entonces ya nos queda esto que sería parecido a la ecuación de onda, solo que del lado derecho tenemos la densidad de corriente, ¿no? Si no hay corrientes, entonces esto sería justo la ecuación, un tipo de ecuación de onda para el potencial vectorial, ¿no? Bueno, entonces nos regresamos ahí y la escribimos así. Entonces, en la norma de Lorentz, las ecuaciones de Maxwell las reducimos a estas dos ecuaciones, ¿no? Bueno, la primera entonces es esta que de la 10, la segunda parcial en el tiempo del potencial vectorial, menos el laplaciano del potencial vectorial es igual a la densidad de corriente, ¿no? Simplemente multipliqué todo por menos, para quitarme el menos que tenía acá de este lado. Y nuevamente, ¿y cómo quedaría la otra? Bueno, pues usamos la condición de que la misma condición de la norma de Lorentz. Pues como tenemos que la divergencia de A más la parcial de phi en el tiempo es igual a 0, y ya vimos que esto no cambia siempre que la transformación sea en términos de una función escalar que cumple con la ecuación de onda. Entonces esto es en general. De aquí pues simplemente despejamos la divergencia de A, la ponemos como menos la parcial de phi con respecto al tiempo, y esto vamos a sustituirlo en la otra ecuación, creo que era la 9. Sustituyendo en 9, vamos a ver dónde estaba la otra ecuación para los potenciales, ¿no? La que estaba en términos de la densidad de carga. Bueno, esta es la que ya redujimos. Esto ya se quedó igual a 0. Era justo esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, utilizando la norma de Lorentz, la divergencia de A la ponemos como menos la parcial en el tiempo de phi. Entonces aquí nos queda menos la segunda parcial en el tiempo de phi, más el laplaciano de phi, igual a menos rho. También multiplicamos todo por menos. Y ahí está nuestra segunda ecuación. Y ya conseguimos entonces tenerlas desacopladas, ¿no? Entonces la segunda ecuación que queda acá, sustituyendo ahí en 9, es análoga a la primera, pero ahora tenemos acá phi, ¿no? Y en vez de la densidad de corriente, tenemos la densidad de carga. Y ahí está entonces, estas dos son las ecuaciones de Maxwell. Esta y esta son las ecuaciones de Maxwell en términos de los potenciales, ya desacopladas, válidas en la norma de Lorentz, ¿no? O sea, son válidas únicamente con esta condición. Si no imponemos esta condición, pues no se cumplen estas ecuaciones, ¿no? Pero aquí ya están escritas de forma bonita, más fáciles de resolver según sea el sistema físico que tengamos. Ya tenemos, pues son ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden para el potencial vectorial y para el potencial escalar, ¿no? Resolverlas, pues ya es otro asunto, depende del sistema, ¿no? Pero bueno, lo importante que quería
ver, y como que quería terminar, es que conocían entonces esto de la libertad de norma, que es una parte importante de todas las teorías en física modernas, o sea, nuevas del electromagnetismo. A final de cuentas, hasta el momento sabemos que hay 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza. Una es el electromagnetismo, la otra es la gravedad, las otras 2 actúan a nivel subatómico. Una es la interacción débil, que tiene que ver, por ejemplo, con el decaimiento beta, con la radiación beta, y otra es la interacción fuerte, que es la que mantiene a los núcleos atómicos juntos, a los protones y neutrones dentro de los núcleos, la que hace que sean estables. Hasta donde sabemos teórica y experimentalmente, solo hay esas 4 interacciones en el universo, y las 4 tienen esta propiedad de ser invariantes de norma. ¿Okay? Aquí pues nada más vimos para el electromagnetismo. 3 de ellas se pueden cuantizar. El electromagnetismo, la interacción débil y la interacción fuerte se pueden cuantizar, y eso da lugar a lo que se conoce como teoría cuántica de campos. La gravedad hasta el momento no se ha dejado cuantizar, ¿no? Y puede ser que sea incuantizable, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea, la gravedad cuántica es algo que todavía no existe, ¿no? Hay varias propuestas, pero pues ninguna teoría ha dado resultados consistentes. Lo importante es este concepto de invariancia de norma, y por ejemplo aquí lo vimos nada más para el caso fácil del electromagnetismo. ¿Cómo podemos escribirla? ¿Cómo podemos utilizarla para reescribir las ecuaciones de Maxwell en términos de los potenciales, donde tengamos las ecuaciones desacopladas? ¿Ok? Bueno, entonces, pues con eso terminamos la clase y el curso. Entonces, pues vamos a detenerlo aquí.